corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Bendición para todos mis hermanos. Bienvenidos a la segunda parte del estudio de hoy. Estamos en la parashá número 50 que iniciamos esta mañana y que tiene que ver con las primicias, diezmos y con unas bendiciones y maldiciones sobre
el cumplimiento de la ley del Señor. Les recomiendo mucho que vean la enseñanza de esta mañana y gracias por acompañarnos. En esta segunda parte estaremos hablando del capítulo 27 y muy puntualmente sobre el tema que hemos titulado y que tiene que ver con el mandamiento que está consignado bajo maldición. ¿Cuál es este? El capítulo 27, versículo 26, que dice: maldito el que no confirme las palabras de esta ley poniéndolas por obra. Y esta mañana hablamos bastante sobre lo que es una confirmación y dos ejemplos de confirmación. ¿Cuáles eran esos dos ejemplos? Eran las declaraciones que se hacían cuando se traían las primicias y y los y los diezmos. Eran declaraciones vinculadas con hechos. ¿Cuáles son estos hechos? El tener la tierra prometida, el haber llegado allí y tener un lugar allí, recibiendo así las promesas de Dios. Y en cuanto a los diezmos, una declaración donde yo testificaba que había cumplido mi deber con los necesitados del pueblo. Así que vamos a ir ya puntualmente al capítulo 27. Oremos. Señor mío, danos sabiduría en este estudio, por favor. Bendícenos con luz, Padre. Guíanos para hacer justamente, rectamente en todo lo que tú dices, Padre. Te doy gracias por el día de hoy, en el nombre de Yeshua. Amén. Dice el capítulo 27. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Al día que pases el Jordán a la tierra que el Señor te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado, para entrar en la tierra que el Señor te da, tierra que fluye leche y miel, como Yahweh, el Elohim de tus padres, te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que te mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Yahweh tu Elohim, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro, de piedras enteras edificarás el altar de Yahweh tu Elohim, y ofrecerás sobre él holocausto al Señor tu Dios. Y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí, y te alegrarás delante de Yahweh tu Elohim, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. ¿Qué tal? Estamos hablando de instrucciones de cuando entren a la tierra prometida, ¿no? Muy puntuales. ¿Cuáles? Pues en lo leído solamente diezmos y primicias, vinculadas con las cosechas de la tierra prometida. Pero aquí en el capítulo 27 ya dice, bueno, ya estamos para entrar. Ahora sí, eh, el capítulo 26 sigue siendo parte de una lista de mandamientos y capítulos anteriores. Pero ya el capítulo 27 sí es conclusivo, es concluyente más bien, sobre qué va a pasar cuando entre en la tierra prometida, y viene un mandamiento que no, que era más bien relativo a Moisés y a los ancianos. ¿Qué tenían que hacer cuando entraran a la tierra prometida? ¿Ah? Levantar un altar de piedras enteras, revocadas con cal. ¿Qué es revocar con cal? Aquí ya son expertos de lo que es revocar. ¿Qué es revocar? Revocar es untar una, cubrir una superficie con otro químico, con otra material, ¿no? Es untar una mezcla encima de algo, y en este caso es como cuando tú coges un muro y le aplicas el pañete, ¿no? Eso se llama revocar. Pues estas piedras tenían que ser revocadas con cal o yeso. ¿De qué color es este revoque? Es blanco. ¿Para qué se revocaban? El que fuesen revocadas permitía dos cosas. Ustedes saben cómo son las piedras, ¿no? De río. Son bastante duras. Pero si tú revocas una piedra con otro material que sea más suave, más noble, más digamos, más trabajable, pues puedes hacer cosas como escribir, ¿no? Entonces, de tal manera que, por ejemplo, se coge la piedra grandota, se revoca un material encima que una vez seco no se endurece al nivel de la piedra,
pero se puede tallar, se puede, eh, no sé si moldear, pero sí escribir, ¿no? Porque dice no modificar las piedras. O sea, las piedras como tal seguían siendo intactas, no se podían martillar, no se podían labrar. Pero lo que está revocado sí. O sea que se escribía sobre lo revocado. Entonces, por un lado, revocarlas con cal permitía escribir sobre ellas y por otro lado, ¿qué se hacía? Pues quedaban totalmente visibles porque quedaban blancas. Eran piedras que servían como señal. Y de hecho, ese era el principal propósito. Cuando entren a la tierra prometida van a dejar una señal de que ingresaron y se van a alegrar allí con sacrificios. O sea, me imagino que apenas llegaron es como el hombre en la luna, ¿no? Es un pequeño paso, pero un gran salto para la humanidad, dicen por ahí. Y cogió una bandera americana y pum, la puso allá en la luna, ¿no? Eso es lo que dicen por ahí que pasó con Neil Armstrong, sí. Y am, ¿para qué se puso una bandera allá? ¿Para decir que es propiedad de los Estados Unidos? Es una señal. Es una señal para que en viajes posteriores cuando se fuera, pues se demostrara entonces que alguien estuvo ahí, ¿no? O como cuando van estos eh, deportistas a, a caminar sobre el Everest y sobre las grandes montañas que llevan siempre, unas banderillas, ¿no? Y las colocan. ¿Con qué propósito? De dejar una señal de que estuvieron ahí. Demuéstrame que estuve ahí. ¿Sí ve esa señal? Con estos binoculares, véala, ahí estuvo. Así que era una señal en piedra. Una señal en piedra de una civilización. Pero, ¿qué se debía escribir ahí? Entonces, ahí está el mandamiento. Dice, guardarán todos los mandamientos que les digo hoy. Cuando entres escribirás, versículo 3, todas las palabras de esta ley cuando pasen para entrar en la tierra que el Señor te da, tierra que fluye leche y miel, como el Señor ha dicho a tus padres. Levantarás estas piedras que te mando hoy en el monte Val y las revocarás con cal. Dice aquí, escribirás todas las palabras de esta ley. Y es una pregunta importante que nos hagamos. ¿Qué son todas las palabras de esta ley? ¿No? Es algo como que merece que lo pensemos. ¿Sabe cuántas páginas tiene la Torah? Cojan, cojan por ahí una Biblia. Cojan por ahí una Biblia promedio. Eh, mami, coge a compadre, coja su Biblia y vaya a Deuteronomio al cierre. 34 creo que es la última, o 30 y algo. ¿Y qué número de páginas le aparece ahí? 246. Y vaya a Éxodo capítulo 1. Dime. No, al inicio de Deuteronomio. Vaya a Deuteronomio 1. 273. O sea, tiene más o menos 69 páginas. La Deuteronomio. 69 páginas, ¿cuántos millares de letras tendrá? ¿Cuántas piedras se debieron necesitar para escribir eso? Un montón, un montón, un montón. No sé, no me imagino. No me imagino cuánto se había necesitado para ello. Sí, échame una manita con los perros que se enloquecen a veces. Una pausita ahí, porfis. Que cuando se pone. Entonces, ¿cuántas letras tendrá Deuteronomio? Si tiene, ¿cuántas? Como 60 y punta de páginas. ¿Cuántas palabras tendrá? ¿Cuántas letras? Pues se pueden contar por miles, ¿no? ¿Cuánto se habrá escrito de todo eso en cuántas tablas? Pues difícil, ¿cierto? Analizarlo y pensarlo. ¿En cuántas piedras? ¿O cómo habrá sido? Yo creo que debió ser entonces un grandísimo mural para llegar a algo como eso, pero grandísimo, grandísimo. ¿Qué se habrá escrito entonces? Dice toda esta ley.
toda la ley. Yo tengo personalmente una hipótesis que les voy a compartir, que creo que lo mencioné alguna vez, pero si no, es solamente una hipótesis personal que no puedo sustentar, pero que creo yo en lo personal que puede ser una razón para esto y para otros pasajes. Y es que la ley es la ley y no necesariamente la historia de la ley. Es decir, las 10 palabras, no matarás, no tendrás otros dioses, son leyes puntualmente. Pero ahí no dice, y cuando salió el pueblo y tuvo hambre y estuvo en el desierto, esa es la historia de cómo se da la ley. Yo en lo personal tengo la hipótesis de que quizás, y ojalá pase, se encontrase un documento o unas piedras. Eso sería un hallazgo, el hallazgo de hallazgos. ¿Ustedes se imaginan que encontraban estas piedras? Y eso sería impresionante. Porque las piedras están hechas para durar mucho. Y si se encontraran estas piedras sería un regalo inmenso para la humanidad. Si pasara, en mi hipótesis, allí estarían solamente leyes. Como por ejemplo, dejarás que la tierra descanse 7 años. Ya, sin necesidad de todo lo que está en el contexto. ¿Sí? Cosas como y dijo Moisés. Ahí ya son y dijo Moisés. 3 palabras innecesarias. O sea, creo yo que la ley es como la constitución colombiana. Todo nacido, perdón, hombre o mujer tiene derecho a un hombre. Todos tienen derecho a tener una nacionalidad. Y así, que van muy puntuales, muy concretos. En ese orden de ideas, creo que cuando se refiere a las palabras de esta ley, es puntualmente las palabras de esta ley. Y eso reduce abismalmente la cantidad de texto, ¿no? Como les digo, cuando uno lee las 10 palabras, van muy concretas, ¿no? Así que quizás cuando el Señor le dice a Moisés, escribe todas las palabras de esta ley, no solamente en esto, sino también en un rollo que se puso junto al arca, creo yo, otra vez, una hipótesis, no fue ni todo Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Fue todas las leyes consignadas en estos libros. Puntualmente entre Éxodo y Deuteronomio, en lo que tiene que ver con la salida del pueblo. ¿Y cuánto será esto en extensión? No sé. Pero sí, debe ser muchísimo, pero muchísimo más compacto, corto, que lo que son estos 3 libros, 4 libros. Así que cuando se escribe estos libros, ¿cierto? Se hace por tradición oral. Se hace por allá en la época del regreso de Babilonia. Es mucho tiempo después. Por eso se cuenta como una historia. Y Moisés dijo. Y entonces el pueblo murmuró. Y pasó esto y pasó lo otro. Y se cuenta dentro de la historia de las leyes. Pero creo yo, otra vez, como una hipótesis personal, no lo puedo sustentar porque no conozco si hay pruebas en ese respecto. Pero cuando el Señor le dice al rey, y el rey hará una copia de esta ley, ¿no? Cosas como esas. Y la ley se escribirá una copia y se pondrá en el arca. Creo que en la ley particular de la que se dice eso, no es la historia del pueblo, es la ley. Entonces, lo dejo ahí solamente como una opinión, un pensamiento, que quizás no tenemos esas copias actualmente, no se han descubierto, no están, pero si fuera sería un super hallazgo maravilloso si existe. Si no, pues no importa, tenemos la Torah. O sea, lo que conocemos como la Torah, el Pentateuco, que es lo que el Señor ha, en su voluntad, permitido que sea preservado para hoy. Porque hasta Esdras hasta el tiempo desde Esdras, entonces que leía la gente, oye, pues tenía una ley. Porque Esdras es el que hace esta colección, este compendio. Entonces es lo que les digo que ojalá sería maravilloso, pero maravilloso, un hallazgo de ese estilo. Sería una sacada del estadio brutal. Algo equivalente a encontrar una de las tablas de la ley de Moisés, algo equivalente a encontrar el arca del pacto, algo equivalente a encontrar
una de estas piedras revocadas, alguna de los altares que dejó Abraham, Isaac o Jacob. Usted sabe que actualmente por la sequía hasta que hubo, en España se descubrieron cosas importantes, como lo que llaman el Stonehenge de España. ¿Saben qué es Stonehenge? Stone es piedra, las cabezas de piedra, que es por allá ¿dónde es que es? Es como en Inglaterra, creo que es, en algún lugar por allá, que son unas piedras gigantescas, que son unas cabezas, ¿sí? Y están enterradas. Y que recientemente se descubrió que está completo, es un cuerpo completo, son unas estatuas inmensísimas. Y que dicen, ¿y cómo llevaron esas piedras ahí? Y de eso hay documentales todos los que quiera, porque no son piedras oriundas de esa zona. O sea, ¿quién va a arrastrar esas piedras que son de una sola pieza? Y eso hay todas las conspiraciones, mitos y no importa. El caso es que lo que se descubrió en España fue algo parecido. Por la bajada de los ríos se encontró una zona con piedras así paradas, muchas, en formas circulares. Y ya le están llamando así. Pero, ¿qué es lo maravilloso de esto? Lo que pasaría con esto, la antigüedad. O sea, más allá de lo que, porque está ahí, bueno, no sé, alguna cultura las puso ahí, no, no importa. Sino lo que quiero decir es que son hallazgos muy antiguos, son reliquias que valen tantísimo. Por allá en China también, en la bajada del río, encontraron que en la mitad del río hay una piedra gigantesca, grandota, pero el río la tapaba. Y en la parte de encima una, grabaron una escultura de Buda. Pero nadie sabía que estaba ahí. Pero el hecho de que esté una piedra gigantesca en medio de un río con un grabado de un Buda ahí, eso, no sé, supongo que la llevarán a un museo o la separarán o algo así. Pero todo lo que eso representa es la antigüedad y sus formas. Pero eso mismo es lo que lo hace que cueste tantísimo y que se convierta en patrimonios de la humanidad, ¿no? Imagínense que para allá algún monte, un temblor, algo, y ¡pum! Broten de allá de la tierra de algún lugar estas evidencias bíblicas de nuestro pueblo que están ahí descritas, ¿no? Y las pondrás. O sea, quiere decir que por mucho tiempo esos fueron lugares señalados, ¿no? Como dice, y subió al monte, al lugar alto. Todo eso es porque había lugares donde estaba esto. Como las piedras que recogieron cuando cruzaron el Jordán. Ese tipo de hallazgos son los que dicen, uy, ojalá pase pronto. Porque todos los días hay descubrimientos en la tierra de Israel. Por eso, porque ha sido una tierra llena de historia, llenísima. Entonces sería estupendo. Así les digo que ojalá pase una cosa como esta, Dios permita, porque a muchos les conmovería en su indiferencia y en su incredulidad. A otros les confirmaría en su fe. Y a otros, como en el caso de nosotros, nos haría muy felices. A mí me haría muy feliz un hallazgo de ese estilo. Bien, entonces decía, cuando cruce el Jordán levantarás estas piedras en el monte Ebal. Las revocarás con cal, edificarás el altar, piedras enteras, sacrificarás y te alegrarás allí. Y escribirás, 8, muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Muy claramente. ¿Qué propósito tiene que se escriba algo muy claramente? Que sea legible, que no sea como... ¿Qué habrá quiero decir? ¿Tú qué lees? ¿Una M o una N? Eso es como una I o una J. No. Obviamente, en la manera en que haya sido escrito tenía que ser nítido, claro para todo el mundo. Que tú te pares y puedas leer la ley del Señor y que sea inconmovible. 9. Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo, guarda silencio y escucha, oh Israel. Hoy has venido a ser pueblo de Yahweh tu Elohim. Oirás pues la voz de Yahweh tu Elohim y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. La señal, las señales, las señales. No olvidemos que la escritura está llena de esto para preservar un conocimiento a los demás. Es importante que el conocimiento se comunique. Ay, perdón. Esas caras que uno pone cuando estornuda. Ay, me dolió el cuerpo.
Entonces, aquí hay un pasaje maravilloso. Dice, guarda silencio, Israel. Escucha. Hoy has venido a ser pueblo de Yahweh tu Dios. ¿Ah? Moisés le dice al pueblo, para este día, como dice la canción, ¿no? Para este día, para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En tus propósitos eternos yo me vi, ¿cierto? En tus propósitos eternos me vi. Como dice esa canción, el pueblo, Moisés le dice al pueblo, bueno, para este día vinimos. Para este día el Señor nos constituyó como nación. Hoy has venido a ser pueblo de Dios. O sea, como quien dice, aquí no hay marcha atrás. Los otros sí, murieron en el desierto. Pero ustedes, los que van a entrar, ya no hay vuelta atrás. Son el pueblo de Dios. Él será su Dios. Así que oigan pues la voz de Yahweh y cumplan sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy. Así que cumplan los mandamientos porque son pueblo de Él. Tuvieron el tiempo de decir ya no queremos y bueno, devolverse, pero aquí ya no hay marcha atrás. Ahora van a entrar a la tierra prometida. Y la tierra prometida va a ser habitada por su pueblo, por nadie más. Así que si ya no quieren ser parte del pueblo, pues es muy tarde, salgan. Pero no pueden estar en medio del pueblo diciendo no somos pueblo, no pueden. La nación no se va a dividir. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. Listo. Entonces cuando entren, unas tribus, o sea, el pueblo se va a dividir. Y unas tribus se van a ir a un monte y estas otras tribus a este otro monte. Leí que el monte Ebal es más alto que el monte Gerizim, como, como 150 metros más alto. Uno tiene como 800 metros y el otro 900 y punta. Pero son dos montes que están, o sea, en la parte de abajo tienen un valle, un lugar en común. No están separados por una gran distancia, sino están uno junto al otro. De tal manera que cada uno en la parte alta puede ver y puede comunicarle al otro. ¿Cómo lo hicieron? Literalmente a los gritos, ¿no? Ay, hola, hola, ay, no. El otro le respondía. Fue así, literalmente fue una proclamación a los montes. Impresionante, ¿no? Hay una cultura en México con un idioma que pues se va a extinguir a menos de que de alguna manera se preserve, que es una comunicación entre montes por medio de silbidos de pájaros. Es hermosísimo. Y tienen ya, pues como todo, ¿no? Esa facultad de hacer unos chiflidos particulares que comunican palabras, ¿no? Entonces para allá uno le hace... Y el otro le responde con otro... El otro le responde con otro chiflido. Y literalmente se comunican cosas como ya es hora de almorzar, ¿no? ¿No? Se puso gorra. Se comunican cosas. Es algo súper bonito. O sea, cuando vi ese documental, esa cosa, pareció muy interesante porque el sonido de estos chiflidos que emiten logran ir muy lejos, logran entenderse y lo bonito de esto era que se comunicaban literalmente a punta de chiflidos. No hay palabras, no hay vocales, solamente chiflidos y literalmente se comunican muchas cosas. Entonces ahí hago un paréntesis diciendo que una comunicación entre montes, ahí llamaban al hombre con más fuerza seguramente para pronunciar esto al sonido de shofar o no sé cómo lo habrán hecho, pero tenía que retumbar hasta el otro lado, al otro monte. Retumbar al otro lado. ¿Qué se iba a pronunciar? Bueno, de acuerdo al orden que aparece en Deuteronomio, lo primero que se iba a pronunciar era una serie de maldiciones. ¿Qué es una maldición? Yo creo que esto me lo pueden responder. Esto ya lo hemos dicho muchas veces, ¿cierto? ¿Qué es una maldición? La palabra hebrea es arar. Arar. Como en español, arar la tierra. Arar. ¿Qué es arar? ¿Qué es
maldito. A ver, van a cada uno en una pequeña frase me lo va a decir para yo comunicarlo acá y no extendernos con una persona que diga algo que después me toque parafrasearlo aquí. A ver, ¿qué es maldecir? O maldito, ¿qué es maldito? Es que es una palabra que suena tenaz, ¿no? Yo busqué siempre me toca crear la imagen de portada de las prédicas y yo, bueno, para maldito el que no confirme esta ley, yo, ¿qué pongo ahí? Uno siempre dice, difícil. Y uno escribe en los bancos de imágenes, escribí maldito, vamos a ver qué aparece. Y me aparecían brujas, me aparecían pócimas, me aparecían un poco de cosas, pero ¿será eso el concepto bíblico de lo que es una maldición? Entonces ayúdenme. Una frase, compadre. ¿Qué es maldito? Listo, decir mal. Otra. ¿Qué es maldito? Una consecuencia, ¿qué? Una consecuencia, ¿qué? Ahí le falta la mitad. Una consecuencia de no ser, de la desobediencia. Pero ¿cómo es esa consecuencia? Mala. Mala, una consecuencia mala. Listo. ¿Con qué otra frase podemos decir que es maldición? Una reprensión. ¿Qué otra? Ih, tengo algo en el ojo. ¿Una consecuencia qué? Déjà vu. Consecuencias del pecado. Dicen por acá consecuencias. Afirmar desfavorablemente. Es una afirmación desfavorable, Negativa. negativa. Muerte. Muerte. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es una maldición? Bueno, la verdad tenemos que despegarnos un poco de los conceptos, sí, como tradicionales o acomodados que la cultura nos ha puesto acerca de muchas palabras. Y una de estas es la palabra maldición. Porque esto ya lo hemos dicho, pero pues de pronto no lo has oído, así que te lo voy a decir rápidamente. Una maldición no es una pócima mágica, no es un encantamiento, no es brujería, no es, no es un lazo del que no puedas huir porque alguien te lo ha impuesto de una manera fantástica y mística. Eso no es una maldición. Una maldición es una palabra proferida que anuncia un mal venidero. ¿Cómo la vieron? Definición de la RAE, no, de lo que dice la escritura, de lo que entiendo que dice la escritura, de lo que hemos aprendido que dice la escritura. Una maldición, venga, de hecho veamos qué dice el diccionario. Maldición, definición. Palabra o frase grosera con la que una persona muestra su enfado. Expresión o conjunto de palabras con la que se invoca o desea el mal. Imprecación que se dirige contra alguien o en contra de algo, manifestando enojo o aversión. Sí. Una expresión a través de la cual se desea un daño a una persona o un grupo de individuos. Entonces, ¿es un mal deseo? También será esa la, la definición de esto que vamos a leer. ¿Acaso quiere Yahweh el mal para su pueblo? O sea, ¿es el resultado del enfado divino? Uy, nos van a maldecir los dioses, Dios nos va a maldecir porque está enfadado. ¿Será que lo que quiero que lleguemos a entender es qué motiva al Señor a maldecir a su pueblo? ¿Por qué el Señor maldice a su pueblo? ¿Y qué es una maldición? Entonces, espérenme un segundito. Primero, sí, condición, sí, perdón, sí, la condición para eso. Si la condición para que el Señor maldiga a su pueblo es que su pueblo haga una u otra cosa, es porque el Señor llegaría a maldecirlo. La maldición ya definimos, sí, definimos que no necesariamente
demuestra la intención de quien lo dice, no necesariamente, sino sencillamente es la declaración de un mal por venir. Dejémoslo hasta ahí. Bíblicamente, en este contexto, no es un deseo, sino es un anuncio, es una advertencia, es una es un límite que se demarca sobre un asunto anunciando que si se traspasa, pues vienen cosas malas, ¿no? Es una señal de tránsito en ese sentido, ¿sí? Le van a poner su parte si usted se lo pasa en rojo el semáforo, ¿no? Si entendemos que una maldición proferida del Señor no es su deseo de mal sobre alguien, sino más bien una, una señal que le indica el mal por venir, entonces podremos entender por qué lo dice. Cuéntelo. No, estaba pensando. La señal, usando el ejemplo que decía Nisita, la señal de tránsito es el mandamiento. La maldición es la multa por pasarte la señal de tránsito. Entonces, en ese orden de ideas, la, la maldición es. Es el conocer eso. Sí, pero es lo que a nosotros como seres humanos, de alguna u otra Nos manera, evita. nos coacciona o nos evita a que dañen, a que quebrantemos un mandamiento, como en el Edén. Si comes del árbol mueres. Eso es una maldición, aunque el Señor no hubiese proferido la palabra maldición, eso era una maldición. Y el hombre traspasó eso y por eso fue que murió. Pero el Señor nos pone maldiciones porque si no las pusiera, o sea, si con maldiciones el hombre transgrede sus mandamientos, imagínese sin maldiciones o sin consecuencias de la transgresión, ¿no? Sí, 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 sí. Es entonces la maldición una advertencia que nos puede impulsar o nos puede ayudar para no desviarnos. En el ejemplo de los temas de tránsito, que estaban por aquí haciendo una reflexión profunda al respecto. Por ejemplo, uno va en el carro y llega en Bogotá, ¿no? La hora de pico y placa. Por cuando pasa uno esa hora y todavía está manejando, ¿qué lo mueve a uno a volver a la casa o a meterlo en un parqueadero rápido? Que lo pide un policía y le ponga una multa. Una multa. O hay alguien que dice, oh, estoy siendo parte del cúmulo de carros que no debe estar a esta hora porque la ciudad está muy densa poblacionalmente y no puedo ser más parte del tráfico. No hay una conciencia sobre eso. Uno no está pensando en que esto es parte de una solución de tráfico. No. Uno está pensando es que no se aparezca el tombo, que no aparezca aquí el policía, que no me pongan uno. Es decir, en el ejemplo de lo que fuera una maldición o una consecuencia negativa, esta es una ayuda. Porque si ella no estuviera ahí, ninguno tuviera conciencia, o muy, muy pocos tuvieran conciencia sobre la importancia, ¿cierto?, de hacerlo. Es que de hecho, muchas cosas hasta que no se vuelven ley, no se hacen. De hecho, la mayoría, ¿no? Am, las leyes son importantes, por lo tanto, para que, digamos que una comunidad haga cosas que debe hacer. Pero esas leyes no solamente están puestas, sino están condicionadas a una a diferentes factores en el cual la desobediencia de las mismas trae, ¿no?, una maldición. O no, no trae una maldición. Más bien, están señaladas en una maldición y el cumplimiento de ellas pues trae una mala consecuencia. O sea, la maldición no es la mala consecuencia. La maldición es el anuncio de la mala consecuencia. ¿Me hago entender? Así que el Señor dejó escrito, prescrito, como dice acá, para nosotros, las consecuencias de violar su pacto. No como quien quiere el mal para su pueblo, sino como quien quiere el bien para su pueblo. Una maldición entonces de este orden, de esta naturaleza, de este tipo es a un padre de familia diciéndole a sus hijos todas las instrucciones que le dice, ¿no? Y condicionándolas, ¿no? De tipo, hijo, quiero que deje esas malas amistades, ¿no? Si usted sigue yendo con estos muchachos que les gusta, no sé, la mala vida, la vagabundería, las drogas, pues usted también va a coger esos caminos.
El deseo, por supuesto, del papá no es que el hijo coja esos malos caminos, pero sí la advertencia de que si sigue por ese mal paso o con esas malas amistades, no porque esas personas sean malas en sí, sino porque no tienen buenos hábitos, entonces este hijo también puede agarrarse de ahí y empezar a tener un mal hábito, ¿no? Unos vicios, un mal comportamiento, unos malos pasos. Así que eso que parece una, un deseo de su padre de que no haga cosas malas y le muestra cómo puede ser su final, es algo que puede ser considerado una maldición, en el sentido de, mi papá me ha dicho que si yo no hago lo bueno o no tomo un camino diferente, puede que me vaya mal, ¿sí? Es decir, ha dicho mal. Es eso lo que es esta maldición. Es un mal dicho o es un dicho, es unas palabras, una afirmación negativa, mala, condicionada al comportamiento de alguien en particular. Entonces, si no hacen conforme a esta ley, entonces les va a pasar esto. Pero no otra vez, como una fantasía, un hechizo, no. Sino como una evidencia de aquel que conoce el futuro, de aquel que conoce todos los tiempos, de aquel que conoce que si tú no le echas gasolina al carro, pues se te va a varar. Que si no le echas aceite al carro, pues se te va a dañar el motor, ¿no? Échele aceite porque si no, se le daña el motor. Ah, es que usted quiere mi mal. No, le estoy advirtiendo. Échele gasolina porque ya se le va a acabar y se va a quedar ahí en medio de la nada. Ah, es que usted solo piensa mal de mí. No, le estoy advirtiendo que se va a quedar varado, ¿no? Cámbiale esas llantas porque se le van a estallar. Ah, pero es que usted solo quiere mi mal. No, le estoy advirtiendo que si no lo hace, va a quedarse varado y va a llamar a una grúa y le va a salir costosísimo o puede tener un accidente. Entonces, una maldición, una maldición, o las maldiciones de la Torá, no es el mal deseo del Señor sobre su pueblo, sino es la advertencia de las consecuencias del pecado o la desobediencia del pueblo. Y una vez que les he dicho esto, entonces vienen las maldiciones. ¿Cuáles son las maldiciones? Maldito el hombre que haga escultura o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de mano de artífice y la pusiera en culto y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Pero ¿cómo así? ¿Cuál es la maldición acá? Sí, ese hombre que trae idolatría al pueblo va a ser desviar al pueblo. Por lo tanto, llegará el momento en que el pueblo ya no siga los mandamientos del Señor. Por lo tanto, todo el pueblo andará conforme a otras, a otros caminos. Y entonces no harán el bien. Y no hacer el bien les traerá muerte. Entonces, es una serie de dominó. Entonces, la desobediencia a los mandamientos inicia un efecto dominó de una serie de males uno tras otro. Nada de esto que aparece aquí debe ser menospreciado. Lo vamos a leer. Maldito el hombre que haga escultura o imagen de fundición. Es abominación al Señor, obra de manos de artífice, y la ponga en culto. Todo el pueblo dirá amén. Maldito el que deshonra a su padre o a su madre, dirá el pueblo amén. Maldito el que reduja el límite a su prójimo, y el pueblo dirá amén. Maldito el que haga errar al ciego en el camino, el pueblo dirá amén. Maldito el que pervierta el derecho del extranjero, el huérfano o la viuda, el pueblo dirá amén. Maldito el que se acueste con la mujer de su padre, como por cuanto descubrió el regazo de su padre, y el pueblo dirá amén. Maldito el que se ayunte con cualquier bestia, y el pueblo dirá amén. Maldito el que se acueste con su hermana, hija de su padre o su madre, y el pueblo dirá amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y el pueblo dirá amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y el pueblo dirá amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y el pueblo dirá amén. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para hacerlas, y todo el pueblo dirá amén. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 maldiciones. Pecados muy puntuales. No que el resto de pasajes no tengan maldición, pues dice que el que no confirme las palabras para hacerlas también es maldito. Como quien dice, pues si usted tampoco obedece al resto de la ley
Pues es igual bajo maldición, ¿no? Pero aquí pone unos bien particulares. Habla sobre el soborno, sobre el matar al prójimo, sobre la perversión sexual, sobre em, pervertir el derecho, la corrupción, sobre aprovecharse de los demás, sobre el robo, sobre la deshonra y sobre la idolatría. Actos que pervierten a una comunidad, que pervierten la justicia como ejes principales de la perversión en una comunidad y que tenemos que tener presente. Por lo tanto, aquí lo que está indicando es, si tú dejas que esto pase en medio de tu pueblo, si tú lo haces o permites que la nación lo haga, tarde que temprano va a recibir las consecuencias de estos hechos. Cuando algo se convierte en costumbre, ¿no? Esta es una época, por ejemplo, en que los padres son completamente deshonrados. En Colombia pasa. Uf. En Estados Unidos es por ejemplo, es un eje, una ventana al menosprecio por, por los padres. Una cultura de desobediencia, rebelión, de rebeldía, muy imitada por Colombia y por muchos países. Hay, por el contrario, naciones que mantienen esto de una manera que también incluso es extremista, ¿no? Como Corea del Sur, Corea del Norte, China, Japón, saca la mano y pon, ¿no? Eh, los hebreos, por ejemplo, países árabes. Y son culturas, lo que llamamos Oriente y Occidente, muy diferentes, pero ciertamente hay una gran diferencia entre el uno y el otro, y es la capacidad evolutiva de muchas culturas orientales, ¿no? Países como Japón y Corea y China muestran una gran diferencia en este sentido, de lo que es la disciplina y el respeto por los ancestros o por las autoridades, también los hebreos. Y vemos que de estos países se puede aprender, pero muchísimo, muchísimo en su capacidad evolutiva en lo que respecta a la sociedad. Quizás uno de los mayores desastres del occidente ha sido esto, la deshonra de los padres y de los ancianos y pues de los adultos, ¿no? Y esto, leí por ahí un reporte que Estados Unidos en esta época tiene la, las peores tasas de, de aprendizaje o de, ¿cómo se llamaría esto? De notas o calificaciones de matemáticas en los muchachos en los colegios, de muchas épocas. Como quien dice, hoy en día les está yendo muy mal en el colegio, pero ¿a qué se debiera que a los muchachos les vaya mal en el colegio? Pues que estamos en una época donde la disciplina no existe y, y todo es como tan libertino, tan flojo, que va a hacer que no quizás esta época, sino la siguiente, o sea, la próxima generación de todos estos países que siguen esta forma de conducta, yo creo que va a ser muy desastrosa, creo yo. La verdad, sí, no tengo un buen pensamiento de nuestra cultura occidental, no tengo una buena predicción para la próxima generación. Porque esta generación de hoy es una generación que está improvisando tanto, 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 que estamos haciendo lo del ejemplo de esta mañana. Es el hijo que salió y empezó a pisotear el cultivo que tantos años a su papá le tomó levantar. Y cogió una tijera y empezó a cortar todo, 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 todo. ¿Sabe qué le va a heredar a los próximos? Un campo que va a tomar mucho tiempo en levantarse. A esos hijos les va a tocar más duro y volver a cultivarlo y reaprender y corregir. Hay cosas que quizás estemos haciendo bien como cultura, quizás algunas, pero yo la verdad no comparto muchas de las cosas que para esta época le llamamos evolución, le llaman evolución o le llaman eh,
ser liberal o ser izquierda. No creo que ese tipo de pensamiento de lo que algunos llaman progresismo sea realmente progreso. No critico como tal la política progresista, de hecho tiene cosas muy interesantes, pero que esas formas de pensamiento no se le enseñen bien a un joven y que él las piense a su manera, ahí sí hay un problema gravísimo. Ahí hay un problema gravísimo porque él piensa a su manera y él coge estas corrientes de pensamiento, de filosofía y las vuelve nada, las vuelve nada. Así que ojalá que tampoco apruebo mil cosas de la forma tradicional y conservadora de hacer las cosas. Yo creo es en la sabiduría. Yo creo es en que todos tenemos la capacidad de poner una balanza y tener coherencia, de tener sabiduría, pero pues nadie busca la sabiduría y así está lo triste. Así que yo, para Occidente, la verdad, no auguro nada bueno para nuestros hijos. Yo por eso tengo mi obligación de parte del Señor de instruir a mis hijos, de enseñarles qué es lo bueno y qué es lo malo, de enseñarles principios para que ellos en su momento tomen buenas decisiones, sea cual sea el contexto, bueno o malo. Pero quizás en ese sentido Oriente sí está dejando un poquito más lejos esas consecuencias, porque su conservación de muchos principios importantes, tales como la identidad, tales como el conocimiento, como eh, la sabiduría, como la autoridad, como el respeto, la honra. La honra, es que la honra es algo que no existe en Occidente. El honor que uno ve en esas películas orientales y uno dice, uy, estos le dan mucho valor al honor. Diferente del nacionalismo. No, el honor que una persona merece. De lo que uno merece y los actos de uno se hacen por honor. Es decir, porque se tienen que hacer. Porque eso es lo que a uno le da honor. Eso no existe en Occidente. Eso no existe. Y son una mera ilusión. Y yo no sé hasta qué punto sea así la realidad de muchos países orientales. Pero eso es lo que se transmite. Eso permite una duración mayor. O seguramente va a ser así. A futuro, esto es un ajedrez, ¿no? Llegan estas jugadas que van haciendo que se vuelvan más fuertes. Y quizás a futuro Occidente pase por un declive importante si sigue con esa forma de ser tan tonta. Es como las películas, el joven de colegio que va y le hace bullying a todos, pero es simplemente un muchacho más grande, más fuerte, pero tonto, ¿sí? Hay que prestarle bolas más bien al que está ya calladito, gafufo, feo, pero quizás está analizándolo todo y va un paso adelante. Entonces no necesariamente estar en primer lugar en muchos asuntos geopolíticos y economistas quiere decir que el país esté bien, no necesariamente, sino es quien está jugando bien. Su Está jugando bien en todos los ámbitos. Así que yo espero que en este sentido, como individuos, como familias, juguemos bien. No le apostemos a los estereotipos. Créanme que eso pasa, las modas pasan. Las formas de pensamiento son más vulnerables que nunca, son muy inestables, son muy falsas. Tenemos que cimentar sobre lo que perdura. Maldito el que no confirme las palabras de la ley para hacerlas. El pueblo dirá amén. ¿Sabe que esto es un mandamiento completamente olvidado e inexistente para muchos e incluso prohibido? Pero es que el Señor nos dice, tú eres mi pueblo, porque Moisés dijo aquí en el pasaje, ahora ustedes se han hecho un pueblo de Dios y Él es su Dios. Ahora, maldito el que no confirme para hacer su voluntad. ¿Qué es una confirmación de la ley? Ahora sí volvimos al principio de esta prédica. ¿Qué es entonces una confirmación? ¿Qué dijimos? Es una aceptación, ¿cierto? Es una confirmación
Es una aceptación, es una disposición de voluntad. Espérenme un segundito, estoy buscando un pasaje. Dice Romanos capítulo 10. Capítulo 4. 10, capítulo 4 de Romanos dice: el fin de la ley es Yeshua. El objetivo de la ley, el propósito de la ley es el Mesías. Para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés dice: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. La justicia que es por la fe dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo para bajar al Mesías, o quién descenderá al abismo para alcanzar al Mesías. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confiesas con tu boca que Yeshua es el Señor y crees en tu corazón que Yahweh le levantó a los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado. En el 13, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el que no han creído? ¿Cómo puedes confirmar una palabra que nadie te enseña? ¿Cómo puedes confesar a un Yeshua que no conoces? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Porque cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pero no todos obedecieron el evangelio, pues dice Isaías: ¿quién ha creído al anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por el oír la palabra de Dios. Entonces, leíamos que la confirmación de la palabra de Dios, ¿qué es? Vea, una confesión. Una confesión que se hace pública, ¿no? Es decir, que no sé, como que yo no sé qué pensará él o ella. ¿Será que él cree en Dios? Pues no sé. ¿Y obedece a la ley? Pues no sé qué piense. No, la confesión pública. Yo confirmo que voy a hacer la voluntad del Señor. Yo confirmo que la ley del Señor es mi guía, es mi camino, que es Yeshua, porque Yeshua dice: si me aman, guarden mis mandamientos. Que dice Yeshua: sigan mis pasos, conozcan, permanezcan en mis palabras y conocerán la verdad y esta les hará libres. Si nosotros, es que no podemos hacer diferencia, y de esto ya hemos hablado tanto que se lo resumo así: hacer la voluntad de Dios es vivir como Yeshua anduvo y como vivió Yeshua conforme a la ley. Por lo tanto, regla de 3: vivir conforme a la voluntad de Dios es hacer lo que dice la Torah. Sencillísimo, es hacer lo que dice la ley. Así que confesar a Yeshua y vivir como él anduvo es hacer lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley? Haz todo lo que allí está escrito, confírmalo. Una confesión entonces de fe, de haber creído en Yeshua, es: yo creo en Yeshua, por lo tanto ando como él anduvo, por lo tanto confirmo hacer lo que dice la ley. Eso es coherente, eso es bíblico. Un pueblo que fue enviado al exilio, que fue castigado por no hacer la ley, no viene la salvación y les llama a la transformación, a la corrección, a la restauración y al arrepentimiento, para dejarlos ahora hacer lo que quieran. Justamente los perdona y los trae a que hagan las cosas de la manera en que fue dicho desde el principio. Como dice el mandamiento: les doy un nuevo mandamiento, no que sea nuevo, sino el que han oído desde el principio. Ámense los unos a los otros. ¿Y esto dónde está? Pues en la Torah, la misma. Confirmar las palabras de la ley para hacerlas. Esta aparece como última de las maldiciones, por lo tanto es muy concluyente. Y es que tú vas o no vas a obedecer la voz del Señor. Pero si confirmas hacerlas, tienes que ser
coherente y consecuente, has dejado un testimonio. Pero si no confirmas para hacerlas, eres un rebelde. Por lo tanto, ya sabes cuál es tu maldición. Esta es una maldición importante. Maldito el que no las confirme para hacer. Pero también es maldito el que confirmando en hacerlas, las desobedece, pues está bajo la ley. Esto en Gálatas se menciona. Vamos a verlo como le dice Gálatas capítulo 3. Versículo 6. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditos ellos también. Por eso esta mañana yo les dije, ¿cuál es el fruto? ¿No? Yo les dije, piénsenlo, vamos a ver si ya lo piensan. Yo les dije, ¿cuáles son la primicia? ¿Cuál es la primicia que nosotros podemos decir? Vea, este es mi fruto, esta es mi primicia, para decir, yo he alcanzado las promesas. Síganla pensando, ahorita me dan la respuesta. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica con Dios, para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. El Mesías nos redimió la maldición de la ley hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito el que sea colgado en el madero, para que en el Mesías la bendición de Abraham alcance a los gentiles a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Vamos hasta ahí. Entonces, ¿qué dice aquí en Gálatas? Que por medio de la fe nosotros alcanzamos las promesas hechas desde Abraham, sea cual sea nuestro origen, judío o griego, desde el punto de vista de la época del judío o gentil, o aquí viéndolo mucho tiempo más adelante, donde quiera que estemos, sea cual sea nuestro origen, tenemos un lugar delante de Dios por medio de la promesa hecha a Abraham. ¿Cuál? Una promesa que se alcanza por medio de la fe. La fe. Entonces él va a ir llevando la idea, ¿no? Diciendo, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque está escrito, maldito el que no permanezca en todas las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí es donde va a ser un pequeño comentario y con eso vamos concluyendo. Todos los que están bajo la ley. ¿Quiénes están bajo la ley? Ya les hago esa pregunta. ¿Qué quiere decir? Más bien. Listo, aquí me dicen todos los a quienes Dios les entregó la ley. ¿Y qué quiere decir estar bajo la ley? ¿Que tengo que obedecerla? Pero, ¿y el resto del mundo qué? ¿Está bajo la ley o no está bajo la ley? Toda la humanidad está bajo la ley. Toda la humanidad está bajo la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que todos son deudores. Que todos son deudores. Porque eso es lo que va a decir aquí Pablo. Todos están bajo maldición. Todos. Los que están bajo la ley no, lo que él quiere decir no es todos los que obedecen la ley están bajo maldición. Porque la misma ley se contradeciría. Porque la ley dice que por la ley vivimos. Que fue lo que mencionamos ahorita en el libro de Romanos. Romanos, el mismo Pablo. Moisés dice, haciendo esto vivirán por ella. O sea que estar bajo la ley no es obedecer la ley. Porque si fuéramos obedientes a la ley, pues no habría maldición. Sino aquí dice, todos los que están bajo la ley están bajo maldición. ¿Qué es estar bajo maldición? Pues que la ley marca mis consecuencias. Quien quiera que sea yo, o hombre. Quien quiera que sea yo, estoy bajo la ley porque la ley ha marcado que todo aquel que no confirme para hacerlas está bajo maldición. O sea, la ley ya dio un enunciado. Si tú no confirmas o obedeces la ley, pues la ley ha dicho mal de ti
que morirás. Por tus pecados morirás. Es como decir, si sabes que poner las manos en el fuego está mal, sí. ¿Por qué lo haces? Pero si tú ya sabiéndolo, lo confirmaste, no lo pones, bien haces, no te quemas. Pero el que está afuera, o el niño que acaba de nacer que no sabe eso, también si mete las manos en el fuego, se quema. Mejor lo hubiera haberlo sabido, quizás. De pronto hubiese detenido, quizás hubiese escogido no hacerlo. Pero todos, por lo tanto, estamos bajo la maldición de la ley, en el sentido de que cualquiera que no haga lo bueno, pues le va a ir mal. Es sencillo, es sencillo. Por eso hay algo maravilloso, aquí es el término, son leyes. Son leyes, es decir, trascienden las comunidades, trascienden una forma de pensamiento, simplemente existen, existen. Por lo tanto, todo mundo está bajo la ley. Escrito está, maldito el que no permanezca en la ley para hacerla. Por la ley ninguno se justifica delante de Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces, por la ley, ¿cómo te vas a justificar delante del Señor? ¿Es acaso? Bueno, y aquí hay que primero lograr entender si Pablo se refiere a la ley de las tradiciones humanas, a la ley divina, pero si se refiere a la ley divina, tampoco por medio de la ley te vas a poder justificar delante de Dios, porque no es la observancia de la ley la que me justifica delante de Él como un asunto, como ya hemos hablado muchas veces, como un asunto de cumplir tareas. No es un checklist, sino es un asunto de fe. ¿Qué es lo que te justifica delante de Él? Es que tú valoras lo que Él ha dicho. ¿Sí me hago entender? No es ese hijo que hace toda regañadientes, ¿no? Ese no es el que agrada al padre. No es ese que hace las cosas porque toca. Es el hijo que ama a su padre y hace las cosas porque lo entiende, porque valora sus palabras. Pues, listo, pa, yo te creo, yo te entiendo, lo voy a hacer. Así que la obediencia que se hace es por medio de la fe, supera a creces todos nuestros pecados. Es decir, si hubiese una balanza de nuestros pecados y de nuestra fe, quizás va así, ¿no? Los pecados son tantos, acumulados, y de hecho está hablando aquí Pablo de los gentiles, dice, pues ellos que no han hecho todo mal en muchas cosas. Y aquí está un poco de fe, pues lo maravilloso es que un poco de fe puede nivelar la balanza. Y no son sus muchas obras buenas, porque quizás no le alcance, no va a alcanzar. No es una balanza de usted toda la vida fue un malvado, un asesino, un lo que sea, un promiscuo, y llega y le queda un año para morir y llega a un momento de comprensión, de arrepentimiento y dice, perdón, quiero cambiar, eso le alcanza para nivelar algo, y es la capacidad del perdón divino, porque tuvo un momento de fe, un pequeño momento, alcanzó para nivelar una balanza imposible. Él no tuvo otros 80 años de bien para nivelarla, no, ya no había tiempo. Ni lo habría hecho, porque no es la cantidad, como yo siempre les he dicho, no es la cantidad de cosas buenas que hagamos, sino nuestra capacidad de obediencia de lo poco que sabemos. Es decir, si yo sé hoy, si hoy yo aprendo algo y sé que viene de parte del Señor y me rehúso a hacerlo, es maldad. No importa, no es matar a alguien, no importa. Es tu incapacidad de valorar a aquel que ha dado una palabra de vida. Porque fue lo que él dijo. Bendito cuando confirmes entonces en hacer estas palabras. Cuando tú te dispones, sin importar cuánto mal has acumulado, eso no es lo que te va a justificar. Y para eso vamos a cerrar con este pasaje. Vamos a ir a Ezequiel, capítulo 18. Y con esto vamos a hacer cierre, mis hermanos, para que meditemos muy bien y entendamos que es nuestra fe, es por medio de la fe, que tenemos salvación, sí, pero la fe se evidencia con nuestro fruto mediante las obras, la obediencia a la ley. No por las obras de la ley, que es otro concepto, no por las tradiciones, sino por la obediencia
a lo que Dios ha dicho, que se traduce en leyes. Capítulo 18 de Ezequiel. Vino a mi palabra Yahweh diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán? ¿Qué dice? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. Vivo yo, dice el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que las almas son mías. Como el alma del Padre, así la del Hijo es mía. El alma que peque morirá. Es una ley para todo mundo. Si no fuese para todo mundo y solamente para Israel, aquí les digo un tip, como dice mi mamá. Un tipcito. Para que lo analice a ver si no está pensando mal. Si no fuese así, todo el mundo sería salvo exceptuando Israel. Porque ninguno estaría bajo muerte. Sencillamente porque no está bajo la ley, si esa es su forma de pensar. Entonces tampoco tendría por qué ser acusado de mal, si no estaba bajo la ley, que es la ley la que acusa el mal. Entonces, conclusión, no seas parte de Israel. Vive como quieras. Finalmente no estás condicionado porque no hay ley contra ti. Entonces no hay de qué ser salvado tampoco. No es necesario Yeshua porque no hay ley. Demostrándote en este mismo instante que es una falacia, es un pensamiento completamente vacío, tonto y astuto para confundir al mundo y por lo tanto no venir a la vida. ¿No te has dado cuenta que hay alguien que quiere tu muerte? Ah, bueno. Pues aprende que no todo el que te pone una paleta y te dice que es dulce y que te la va a regalar es un amigo. No todo pensamiento es bueno. Hay que aprender a discernir qué es de Dios y qué no. Y honestamente, no confirmar la ley para obedecerla es el mayor de los engaños. Es Satán diciéndote, con que Dios ha dicho que morirás, ciertamente no morirás. Es ese pensamiento. Serás como Él. Y ella, ¡ay, qué maravilloso! Dame 2 de esas, por favor. 2 para llevar. Todas las almas son mías, dice el Señor, como el alma del Padre, así es la del Hijo mía. El alma que pecare morirá. Y el hombre que fuere justo, hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes. Y aquí hice algunos ejemplos de lo que es el mal. Aquel que no coma sobre los montes, ni alce sus ojos a los ídolos en la casa de Israel, ni viole a la mujer de su prójimo, ni se llegue a la mujer menstruosa, ni oprima a ninguno, que al deudor devuelva su prenda, que no cometa robo, que dé su pan al hambriento y cubra al desnudo con vestido, que no preste interés ni tome usura, que de la maldad retraiga su mano y haga juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas camine y guarde mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice el Señor. ¿Cómo vivirá? Por la ley vivirá. ¿Por qué? Porque hizo conforme a la ley. Pero vamos un poquito más. ¿Por qué vivió? Por la fe vivió. ¿Por qué vivió conforme a la fe este justo? Porque oyó e hizo lo que Dios le dijo. Eso se llama fe. El mismo pasaje de Gálatas decía, pues la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Y dónde se dice que no te acuestes con mujer menstruosa, que no violes a la mujer de tu prójimo, que no tomes idolatría? ¿Dónde se anuncia todo esto? Pues en la ley. Así que hay una relación completamente vinculante y profunda entre la ley y la fe. Que es lo que cuando estemos leyendo Gálatas vamos a explicar, porque Gálatas es complicado, es la verdad. Pero bendito es el Señor que nos da la sabiduría y la comprensión para compartirlo. Así que cuando tú haces lo correcto eres contado como un justo, vivirás. Pero si engendra hijos, uno que es ladrón, derramador de sangre, que haga alguna de estas cosas, que no haga que no haga lo bueno sino lo malo, que coma sobre los montes y viole a las mujeres de su prójimo. Cuando dice comer sobre los montes no es que nadie pueda subirse a una montaña y comer. Está hablando de lo sacrificado a los ídolos en los lugares altos. Que viola a la mujer de su prójimo, al pobre y al menesteroso oprimiere, cometa robos, no devuelva la prenda, que alce sus ojos a los ídolos y haga abominación, preste interés y tome usura. ¿Vivirá No vivirá. Las abominaciones que hizo, por ellas morirá, su sangre será sobre él. Pero si engendra otro hijo,
el cual viera los pecados de su padre que hizo y viéndolos no hace según ellos, no come sobre los montes, ni alza sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, a la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robo, ni al hambriento, sino que al hambriento diere su pan y cubre con vestido al desnudo. Aparta su mano del pobre, interés y usura no recibe, guarda mis decretos y anda en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente a su hermano, e hizo en medio del pueblo lo que no es bueno, he aquí que morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado a su padre? Porque él hizo según el derecho y la justicia. Guardó mis decretos, mis mandamientos, de cierto vivirá. El alma que pecare, esta morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Pasaje importante. Tú llevas tus propias consecuencias. Ay, sí, pero mi papá hizo cosas malas y yo soy el que tiene esta SIDA. Pues sí, muy de malas, porque todo lo que vivimos es la consecuencia del... Muchas de las cosas son consecuencias no nuestras, sino de nuestros antepasados. Ay, nosotros somos los que estamos viviendo un mundo muy destruido hoy. Y también todas las ventajas de este mundo también tampoco son nuestras, también son de hombres que lo hicieron. Pero aquí no está hablando de eso, aquí está hablando de que el Señor no va a recaer su ira de otro sobre ti. Que si alguien merece la condenación del Señor, no va a recaer sobre su hijo, sino sobre él mismo. Es decir, la molestia del Señor y su aprobación está sobre cada uno de acuerdo a su justicia o su impiedad. 21. Mas el impío, si se aparta de todos los pecados que hizo y guarda mis estatutos y hace según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. O sea, por la justicia vivirá, esto es fe. Pero ¿cómo? Si ha cometido muchos pecados, no importa. No importa si cometió muchos pecados, porque podrá vivir si se aparta de su mal pecado. Es decir, el arrepentimiento, la transformación, la conversión. Ya no haciendo lo malo que hacía. No morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. Por su justicia vivirá. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor. No. ¿No vivirá si se aparta de su mal camino? Pero si el justo se aparta de la justicia que comete y comete maldad y hace conforme a las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? No. Ninguna de las justicias que hizo le serán contadas, no le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Así que no es el cúmulo de bienes o el cúmulo de males lo que nos hace estar bien o mal delante del Señor. Es un presente continuo, es en un hoy, es el si oyes hoy mi voz, ¿no? Si oyes hoy su voz no endurezcas el corazón, es un presente donde si hoy te transformas del mal que hacías, podrás tener tendrá el Señor misericordia de ti. Pero si hoy no confirmas más su ley para hacerla, sino que te vas tras otro camino de mal, pues no será tampoco recordado el bien que hiciste. Porque no es un acumulado de bien y mal delante del Señor. Es nuestra capacidad de mantener nuestra fe día tras día. Y tú dirás, ¿no es recto el camino del Señor? ¿Sí? ¿Piensas así? ¿No es recto mi camino? ¿No son sus caminos los torcidos más bien? Apartándose el justo de su justicia, haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Apartándose el impío de su impiedad que hizo, haciendo según el derecho y la justicia, vivirá, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá y no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, dice el Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel. Ciertamente sus caminos no son rectos, los de ustedes. Por tanto, yo les juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice el Señor, convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. O sea, no vendrán maldiciones. Apártense de sus transgresiones. Echen de ustedes sus transgresiones con que han pecado y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué morirán, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor.
convertidos pues y viviréis. Ahí están las palabras de Yeshua y de Juan Bautista, ¿no? Arrepentidos y convertidos. ¿Qué es esto? Pues que no pequen más. Dejen atrás su mal obrar, no será recordado, porque no es por la cantidad de obras que sean salvos. No es por eso. Es por nuestra capacidad de parar hoy y meditar y tener fe y decir, yo te seguiré. Donde quieras que vayas, yo iré, Señor. Yo seguiré tus caminos, oiré tu voz y las haré. Eso se llama confirmar la ley. Si la confirmas, aquella maldición de la cual morirás ya no opera en ti, sino que vivirás. Y es en eso en lo que está la esperanza que se anuncia en todo el Nuevo Testamento como la resurrección y la vida eterna. Una esperanza que trasciende esta decadente humanidad. Mis hermanos, gracias por habernos acompañado. Espero haber sido claro. Si tienen inquietudes, preguntas, opiniones diferentes, lo que sea, por favor déjenlas en el comentario, que nosotros estaremos atentos para dejar también nuestro saludo, nuestra opinión, o para aclararlo en otra predicación. Un abrazo a todos. Recordemos las palabras de nuestro Mesías, Yeshua, que nos dijo: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Buena semana, y también permítanme y hacemos una oración para cerrar. Señor mío, gracias te doy por lo que nos enseñas. Ayúdanos a confirmar en verdad, a hacer tu voluntad, Señor. A no desviarnos, líbranos de la arrogancia, de un corazón mezquino que quiera apartarse de tus caminos, Señor. Perdónanos, porque son muchos nuestros pecados y valoramos tanto, Señor, lo que has dicho y hecho por nosotros, por lo que dices de bien, Señor, por tus bendiciones. Y también tememos, Señor, a las maldiciones como un pueblo que ha aprendido la sabiduría para evitarlas, Señor. Porque tú no quieres la muerte de nadie, Señor. Tú quieres que vivamos, Señor, una vida que se alcanza por medio de la fe, una vida en justicia, Señor, en obediencia, en fidelidad, porque esto es lo que te agrada, Señor, y esta es la demostración de haber valorado y aceptado, Señor, el pago, Señor, por ello, nuestro Mesías Yeshua, quien manifestó, Señor, tu amor por el mundo, Señor. Bendícenos hoy, Señor. Que tu nombre esté sobre nosotros, conforme a lo dicho en la Torá. Yabarejeja Adonai Beishmereja, Yaer Adonai Panabeleja Bijuneja, Isa Adonai Panabeleja Beyashem Leja Shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que Yahweh alce sobre ti su rostro y te dé paz. Que el nombre del Señor sea sobre todos nosotros. Te lo ruego, Señor, te lo pido en el nombre de Yeshua. Amén. Buena semana para todos. Bendiciones. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección.
En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguirlo para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey